Bueno, nuevamente saludarlos, buen día a todos. Gracias por participar de este webinar referido a las nuevas medidas fiscales, tanto en lo que es exteriorización de capitales, más conocido como blanqueo en la Argentina. El último, probablemente antes del siguiente, por lo menos siempre ha pasado así, pero por las características que tiene y por las implicancias de lo que ha pasado a lo largo de estos años, es muy interesante, en especial cuando se lo evalúa en conjunción con la modificación que ha habido sobre bienes personales, tanto en lo que son las alícuotas a futuro, como en lo que es esta posibilidad de adelanto por varios años, tanto para los bienes existentes en la declaración jurada de los contribuyentes a fines de 2023, como aquellos que se pudieran llegar a exteriorizar, y la posibilidad de tener una estabilidad fiscal que aseguraría, ¿sí? Siempre tenemos que hablar en potencial, que no se puede volver a producir algo como vivimos después del blanqueo anterior, el blanqueo de Macri, que derivó en aumentos de alícuotas, impuestos extraordinarios. Como siempre, que tenemos cuestiones fiscales relevantes. Hemos pedido a contador Marcelo Badra, que hace muchos años nos acompaña y con quien tenemos un gran respeto profesional y aprecio personal, que nos acompañe. Así que Marcelo, sin mucho más preámbulos, te dejamos hablar a vos, que sos el experto. Puedes compartir pantallas y arrancamos. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias a Aníbal y SIC por la invitación a hablar de estos temas. Una vez más estamos hablando sobre unos blanqueos, ya van muchos blanqueos, por lo menos en mi vida profesional. Este blanqueo tiene algunas características atractivas, importantes, que lo distingue de blanqueos anteriores. Y además del blanqueo tenemos lo que acabas de comentar, Aníbal, que tenemos la posibilidad de pagar adelantado, un régimen especial de pago adelantado de bienes personales, que desde el punto de vista financiero lo hace muy conveniente, aparte de la estabilidad fiscal. Pero vamos a ir viendo paso a paso de qué se trata esto. Bien, empezamos con la diapositiva 1, si es posible. Ahí está. Bueno, en lo que hace al blanqueo propiamente dicho, es como que tenemos dos regímenes dentro de la propia ley de blanqueo. Por un lado, vamos a tratar lo que son los bienes que tributan mediante declaración jurada, que es muy parecido a los blanqueos anteriores, ya lo vamos a ver en detalle. Se presenta una declaración jurada y se paga un impuesto sobre el monto que exceda los $100.000. Pero por otro lado, con otro tratamiento, está el blanqueo de efectivo en el país, que hay que depositarlo antes de una fecha determinada. También podemos darle el tratamiento al efectivo en el país a determinados activos financieros que estén en el exterior, y todo esto va a estar en las cuentas especiales y pagarán o no pagarán el impuesto, depende qué hagamos con esos fondos en los próximos meses o hasta el 1 de enero del 26. Es decir, si esos fondos que blanqueamos, que exteriorizamos bajo este régimen, la parte del efectivo, lo mantenemos hasta el 31 de diciembre del 2025, no se va a pagar impuestos independientemente del monto que se blanquee. Bien, pasemos a la otra diapositiva. Y en lo que hace al régimen de regularización, perdón, de pago adelantado de bienes personales, ya vamos a ver que también es muy conveniente para patrimonios medios y altos, y aparte está el tema de la estabilidad fiscal, que es lo que lo hace más atractivo, sobre todo con lo que ha pasado en el pasado. Blanqueo de Macri, cambio de gobierno, ya en el propio gobierno de Macri subió los impuestos, que habían bajado el impuesto a los bienes personales, y luego con el gobierno de Fernández que las alícuotas se incrementaron significativamente, y sobre todo se incrementaron para los bienes en el exterior. Bien, bueno, empecemos con el régimen de regularización de activos, más conocido como blanqueo.
¿Quiénes pueden entrar a este régimen? A este régimen pueden entrar todos aquellos que sean residentes fiscales en el país al 31 de diciembre del 2023. Acá pueden regularizar las personas humanas, residentes argentinas, las sucesiones indivisas y cualquier sujeto de empresa, es decir, las sociedades, fideicomisos, etc. ¿Bien? Todos ellos pueden entrar a este régimen especial. Como novedad, en esta oportunidad también puede entrar alguna persona humana ex residente, es decir, que haya sido residente y que haya dejado de serlo en algún momento, puede entrar al régimen. Esto es tanto para el blanqueo y ya vamos a ver que también es para el régimen de pago adelantado de bienes personales. La característica particular de que este ex residente que se adhiera al blanqueo automáticamente se va a incorporar como residente. Por lo visto, quieren volver a atraer a aquellos contribuyentes que por cuestiones fiscales se fueron del país, cambiaron la residencia, hubo mucha gente que durante el gobierno de Fernández se fue a Uruguay por cuestiones fiscales. Bueno, parece ser que la intención es traer ese tipo de contribuyentes nuevamente. ¿Bien? ¿Hasta cuándo está vigente este régimen? Este régimen está vigente hasta el 30 de abril del 2025, es decir, es un periodo amplio, pero el Poder Ejecutivo podrá prorrogarlo hasta el 31 de julio del 25, 3 meses más. No nos confundamos con las fechas, porque ya vamos a ver que hay varias etapas y la fecha importante es la primera etapa. ¿Bien? Ahí te hago Sí, una pregunta, Marce, porque sí, han, sí, han sí, sí. salido varios comentarios. Primera vez que se abre un blanqueo sin cerrar la declaración jurada del año anterior y que inclusive con este tema de ir hasta el 25 podrían no tener cerrada la del 24 tampoco. Sí, sí es así. Esto pensábamos que a lo mejor podía venir alguna restricción vía reglamentaria, porque esto se presta para que un contribuyente parte de sus ingresos naturales, facturados, digamos, no los declare en la declaración jurada que todavía no cerró. Pero bueno, puede salir alguna norma reglamentaria. Lo prudente es que todo aquello que esté facturado, lo que se haya presentado una declaración jurada viva, contenido eso, es como que eso ya está exteriorizado, ¿no? Pero sí, es la primera vez que tenemos una declaración jurada abierta a la fecha del blanqueo que permitiría optar por un camino u otro para aquellos ingresos no declarados. Es decir, yo puedo blanquear un bien que adquirí que a lo mejor lo pensaba justificar y eso hasta ahora no ha salido nada de la reglamentación. No sería raro que salga algo al respecto. Están saliendo constantemente normas, si bien ya salió un decreto reglamentario, ya salieron resoluciones de AFIP, de la Comisión Nacional de Valores, del Banco Central, es como que han cumplido con los plazos que le daba la ley al Poder Ejecutivo para reglamentarlo, siguen saliendo y van a seguir saliendo. Y bueno, y la otra vía de aclaraciones son las consultas que responde permanentemente AFIP, que es otra fuente, si bien no es una fuente normativa, por lo menos sabemos qué es lo que interpreta AFIP al respecto, ¿no? Porque hay muchas cuestiones todavía en duda, como ocurre siempre en estos regímenes, ¿no? Perfecto. Bien, vamos a la siguiente. Bueno, dijimos que había 3 etapas. Etapa 1, etapa 2 y etapa 3. La etapa 1, ¿qué es la que vale? Es la importante. ¿Por qué? Porque el impuesto en esta etapa es solamente el 5%. En la segunda etapa es el 10% y en la tercera etapa es el 15%. Es como que lo importante es la primera etapa. Debería tratar de regularizar todo en esta primera etapa. El vencimiento para adherirme y pagar un anticipo a cuenta del impuesto, que es el 75% del impuesto del blanqueo, es el 30 de septiembre del 2024. En 2 meses está venciendo esto. No hay que hacer ahí el detalle de los bienes, solamente hay que manifestar la adhesión y pagar el 75% del impuesto. Pero también es importante, que ya lo vamos a ver, todo lo que es efectivo únicamente se puede regularizar en esta primera etapa, ¿sí? No hay segunda y tercera etapa para el dinero en efectivo, y antes del 30 de septiembre, a más tardar el 30 de septiembre, tiene que estar depositado el efectivo en las cuentas especiales de Blanqui. ¿Bien? La segunda etapa
bueno, esta primera etapa dijimos que el anticipo es el 30 de septiembre, la declaración jurada y el pago del saldo del 25% restante es el 30 de noviembre y tengamos en cuenta que el Poder Ejecutivo tiene facultad para prorrogar estas fechas. No sería raro que haya alguna prórroga porque es como que los tiempos se nos han venido encima, el Congreso demoró mucho tiempo en sancionar la ley y bueno, los tiempos son cortos, ¿no? Hay que tomar decisiones importantes, en algunos casos pedir documentación al exterior, con lo cual el tiempo, si bien nos quedan casi 2 meses, el tiempo es escaso. Bien, vamos a la siguiente diapositiva. Bien, ¿qué tipo de bienes puedo blanquear? Cualquier tipo de bien que esté en Argentina o que esté en el exterior. Solamente hay alguna limitación para cuentas bancarias de determinados países que están en la lista gris, en la lista negra del GAFI, del Grupo de Acción Financiera, pero en general todos los bienes se pueden blanquear. Bienes que estén en el país, en el exterior. Lo importante en todo blanqueo es la fecha de regularización, la fecha de corte del blanqueo. ¿Cuál es la foto que tomo para el blanqueo? En este caso es el 31 de diciembre del 2023. Y como vos bien dijiste, Aníbal, tenemos que la fecha de corte es 31 de diciembre del 2023 y todavía no venció la declaración jurada de ganancias y de bienes personales del 2023. Con lo cual se da todo esto, todas estas alternativas que decíamos recién. La base imponible será calculada en dólares estadounidenses. Milei todavía no dolarizó la economía como había prometido, pero el blanqueo se calcula en dólares. Bien, también se va a pagar en dólares, salvo algunas excepciones que se pueden pagar en pesos. Pero en general, el cálculo siempre es en dólares y el pago como regla general es en dólares y ya vamos a ver las excepciones en las cuales se puede pagar en pesos. La regla de conversión para pasar los valores que tenemos en pesos a dólar quedó al final en 1.000 pesos por cada dólar. La ley hablaba de una especie de tipo de cambio MEP, pero la simplificaron, como le daba muy cercano a los 1.000, quedó en un número redondo de 1.000 pesos por dólar conforme la reglamentación. Y a los efectos de confeccionar la declaración jurada, como les dije recién, se excluye de la base imponible el dinero en efectivo. ¿Bien? Es muy importante que cuando presente la declaración jurada voy a tener que identificar los bienes y acreditar la titularidad y el valor de los bienes. Este blanqueo es distinto al de Macri. En el blanqueo de Macri yo podía blanquear lo que estuviera a nombre de cualquier tercero sin ni siquiera tener un instrumento. Con la sola conformidad de ese tercero, titular formal, yo podía blanquear. La conformidad venía vía la web. En estos momentos no, en este régimen únicamente puedo blanquear lo que está a mi nombre, ¿bien? Esto es un cambio importantísimo, y bueno, también ocurrió algo que se estaba esperando, que era la posibilidad de blanquear bienes blancos que tenían declaradas las sociedades. Eso, en el blanqueo de Macri, si bien había opiniones contradictorias entre la doctrina, el fisco en un principio, al final, a último momento, el fisco permitió blanquear esos bienes que estaban declarados por sociedades. En este caso, en el proyecto de ley, había 3 artículos que trataban perfectamente esto, no había dudas que esto iba a poder ser así, pero esos artículos fueron derogados, no fueron aprobados por unanimidad en senadores y diputados no insistió, con lo cual lo único que puedo blanquear son bienes de propiedad del contribuyente y voy a tener que demostrar que soy dueño del bien que voy a blanquear. ¿Bien? Pasamos a la siguiente. Bueno, ¿cómo es la base imponible? Bueno, la base imponible depende del tipo de bien. Yo les voy a hablar en líneas generales. Obviamente que cada uno que quiera entrar al régimen tiene que hablar con su contador, con su asesor de confianza y ver los detalles en particular, pero como para que ustedes tengan ni idea, en el caso de inmuebles en el país, se toma el costo de adquisición. Si ese costo lo tengo en dólares, queda en dólares, la referencia del costo. Si está en pesos, lo voy a comparar con lo que viene. Siempre tengo que comparar el costo o la base imponible multiplicada por 4, la base imponible del impuesto inmobiliario provincial. Y de esos dos valores, el costo o la base imponible multiplicada por 4, tomo el mayor de ambos. ¿Bien?
Ahora bien, si a mí me parece que ese valor que surge de multiplicar la evaluación fiscal por 4, fundamentalmente, o eventualmente el costo, es mucho mayor que el valor de mercado, me dan la opción de pedir una tasación a un corredor inmobiliario y solicitarle a la AFIP una reducción de la base imponible. No es automático, hay que hacer un trámite, sí, a los efectos de reducción de base imponible para tributar. La ley habla, en realidad la ley habla, reducir la base imponible y la reglamentación establecerá las formas en que eventualmente se devolverá el impuesto, y la reglamentación ya me está hablando de una autorización para reducir la base imponible. No sabemos cómo va a ser esto en la práctica. Recordemos que entre el 30 de septiembre que yo adhiero y el momento en que termino de presentar la declaración jurada va a haber 2 meses. Posiblemente pueda tener el ok del fisco antes, o a lo mejor después me reintegrarán el impuesto, pero no es automático. Respecto de los inmuebles en el exterior, es el costo en dólares o el valor de mercado el mayor de ambos. Ahí sí o sí tengo que pedir una tasación del inmueble del exterior y tomar el mayor de ambos. En el caso de acciones y participaciones societarias que no tengan cotización, bueno, se toma el BPP del último balance. Si son bienes de una sociedad argentina, ese BPP será actualizado hasta el 31 de diciembre, desde el cierre de ejercicio hasta el 31 de diciembre, por el índice de precios del consumidor. Bien. Si son acciones que cotizan, se tomará el valor de cotización el 31 de diciembre. Si son acciones y participaciones de entes del exterior, bueno, se tomará el BPP en la moneda del país, transformado en dólares, y siempre llevado el 31 de diciembre del 2023. En el caso de créditos, el capital actualizado con sus intereses devengados hasta diciembre del 23. En el caso de derechos de otros intangibles, el costo actualizado el 31 de diciembre del 23. Hay algo especial que salió para las criptomonedas, para los criptoactivos en general, que en realidad, después de un cambio entre la ley y la reglamentación, se toma el costo o el valor de mercado. Pero acá hay un tema importante. Si no están estas criptomonedas, no están en custodia de un proveedor inscrito en la Comisión Nacional de Valores o de un ente similar del exterior, tengo que, antes del 30 de septiembre, para poder regularizarlo, transferirlo a algunas de estas entidades habilitadas. ¿Bien? Y no puedo regularizar criptoactivos que estén en países que el ente de custodia esté en la lista negra o en lista gris del GAFI, ¿no? Y en general, para el resto de los bienes, es el valor de mercado. Vamos a la diapositiva siguiente. ¿Cómo es el impuesto? Bueno, el impuesto, dijimos que es el 5, el 10 o el 15%, depende de la etapa en la que me acoja, pero guarda que si empiezo con el 5 y después me olvidé de algo y quiero entrar en una segunda etapa cuando ya estoy al 10, todos los bienes blanqueados, los de la primera etapa y los de la segunda, pasarán a estar alcanzados por el 10%. Siempre va a estar alcanzado por la última etapa. Por eso les digo que lo importante acá es la primera etapa, y es como que el plazo se nos está venciendo el 30 de septiembre porque hay que descartar las etapas futuras. Únicamente entiendo yo que puede servir las etapas futuras para aquellos casos de que vayan a blanquear algún bien que no sea efectivo y que esté abajo de los $100.000, que voy a poder usar la franquicia sin costo. Entonces, bueno, no tendría problema entrar tarde en el blanqueo si lo único que voy a regularizar es un inmueble, por ejemplo, cuyo valor es menor a $100.000. Bien. Está claro en esta parte del régimen, en lo que va por vía declaración jurada, que el impuesto se aplica sobre el excedente. Estos $100.000 están funcionando como un mínimo no imponible. Y digo que acá está claro porque en la parte del efectivo no está dicho. Yo entiendo que debería funcionar igual, pero bueno, como en todas estas cosas hay mucha gente que está temiendo o está diciendo, no, en el caso del banco, si yo deposito $101.000, me van a retener el 5% sobre los $101.000. Sería algo totalmente ilógico, pero bueno,
no creo que va a ocurrir, pero todas estas cosas menores, digamos, desde el punto de vista de las normas aclaratorias, se va a aclarar porque hay muchas consultas, sobre todo por parte de la Federación de los Consejos de Ciencias Económicas, realizadas en la AFIP, y están saliendo las respuestas a las consultas, pero bueno, toman su tiempo, ¿no? Un tema que iba a traer mucho dolor de cabeza, pero por suerte se simplificó bastante, es el grupo familiar. La ley establecía que tanto a los efectos de las alícuotas como de la franquicia, de este mínimo no imponible, había que computarlo y de la misma, para todos los integrantes de un grupo familiar. En realidad decía para todos aquellos que tengan una relación de parentesco de primer grado en consanguinidad o afinidad, cónyuges y convivientes. Esto hacía de que lo agarrara al padre, al hijo, al nieto, a los cónyuges de todos ellos, los $100.000 proporcionarlos entre todos, y esto iba a ser prácticamente imposible. Por suerte, el decreto reglamentario lo simplificó y estableció que ese párrafo que tiene la ley del artículo 28 solamente se aplica en el caso que el ascendiente o descendiente esté a cargo del contribuyente y ese ascendiente o descendiente también adhiera al blanqueo, con lo cual se simplifica bastante. Si bien no está definido qué es estar a cargo, bien, posiblemente la AFIP lo aclare, pero bueno, hay que ser prudente con esto. Se entiende que en la medida que esté a cargo económicamente, que dependa para el sustento del contribuyente que está blanqueando. En esos casos, supongamos un padre con 2 hijos y están a cargo porque no tienen ingresos, porque no tienen medios propios de vida y entran los hijos al contribuyente, los $100.000 se van a proporcionar entre padre y estos 2 hijos. No las alícuotas, que quedó claro que no hay que las alícuotas. El problema de las alícuotas era si el hijo entraba en una segunda o tercera etapa, me iba a arrastrar las alícuotas, la alícuota de la primera etapa que, por ejemplo, hizo el padre. ¿Bien? Pero esto quedó aclarado. Las alícuotas nunca se comparten, digamos, y la franquicia mínimo no imponible solamente en el supuesto de que las personas estén a cargo del contribuyente. ¿Bien? Bueno, dijimos que había que hacer un pago adelantado del 75%, los que entran en la primera etapa el día a más tardar el 30 de septiembre. ¿Qué pasa si no, me olvido de hacer el anticipo? Si me olvido de hacer el anticipo, no puedo entrar al blanqueo, por lo menos en esta etapa. Perdí la posibilidad. Y si me equivoco, ¿qué pasa si me equivoco? En vez de depositar el 75%, anticipo el 73%, tengo un error del 2%, puedo entrar, pero cuando pague el saldo, aparte de pagar el saldo, voy a tener que pagar una especie de multa, una diferencia de impuesto al blanqueo por ese error de estimación. ¿Bien? Con lo cual, yo diría que si no hacemos el cálculo exacto, seamos prolijos y seamos conservadores y depositemos un poquito más del 75%. ¿Bien? El pago del impuesto, bueno, en general dijimos que se va a hacer en dólares. Ya el Banco Central está coordinando con los bancos para poder generar un BEP, un volante electrónico de pago en dólares. Están trabajando en eso. Y se va a poder pagar en pesos excepcionalmente, ¿sí? Si la persona únicamente blanquea inmuebles en el país, créditos en el país y participaciones societarias en el país, con o sin cotización. Si tengo esos bienes y solamente lo que blanqueo son esos bienes, voy a poder pagar el impuesto en pesos. Lo voy a tener que calcular en dólares, pero lo voy a pagar en pesos. ¿A qué tipo de cotización? Al cambio oficial del día anterior al pago. ¿Bien? Ahí tengo una ventajita, digamos. Seguimos. El dinero en efectivo. El dinero en efectivo es otra película, es una película completamente distinta. Se supone que es dinero en efectivo que yo tenía al 31 de diciembre del 2023. Acá no tengo que probar que lo tenía al 31 de diciembre del 2023, solamente tengo que depositarlo en la cuenta para que me crean, y eso supone que lo tenía el 31 de diciembre del 2023. Tengo que depositarlo en una cuenta especial de regularización de activos. El Banco Central ya le obligó a los bancos a abrir estas cuentas especiales de regularización de activos.
La cuenta especial de regularización de activos puede ser en pesos, puede ser en dólares. Es como que todo el mundo entiende que la mayoría del blanqueo va a ser en dólares, es la forma tradicional de ahorro, pero bueno, no está prohibido hacer un blanqueo en pesos, por ejemplo, ¿no? Pero también, ¿qué pasa si tengo dinero en el exterior? Dinero no en un banco, sino fuera del circuito bancario en el exterior. Tengo que ir a algún banco de ese país y depositarlo. Esto me parece más teórico que práctico porque no veo muy factible que alguien que tenga dinero en, no sé, en Estados Unidos, en una caja de seguridad, vaya al banco y le deposite el efectivo. Algo no usual, pero bueno, la norma lo contempla. Aparte que seguramente se le van a generar contingencias impositivas en ese país, porque seguramente el país va a entender que esos fondos, o puede suponer que esos fondos fueron generados en ese país, pero está contemplado en la norma. ¿Bien? Y después que lo deposita, tiene dos opciones: o paga el 5% vía declaración jurada, o lo transfiere al país a la cuenta especial de regularización de activos. Tiene que llegar esa transferencia a esta cuenta especial antes del 30 de septiembre, y de esa forma no pago el impuesto, le doy el tratamiento efectivo, que ya vamos a ver, todo el efectivo va vía retención por parte de los bancos o del Jalí, que ya vamos a ver que tienen mucha participación en esto, ¿no? Bueno, los fondos que se depositen va a haber que mantenerlos, no voy a poder disponerlos hasta el día siguiente del vencimiento de la primera etapa. Si no hay prórrogas, yo voy a ir a depositar esto, no sé, durante septiembre, puedo depositarlo mañana si me abren la cuenta, pero lo habitual va a ser que los primeros días de septiembre, mediados de septiembre, esté la gente depositando los fondos y no va a poder retirarlo del banco hasta el 1 de octubre. ¿Por qué? Porque no quieren que con el mismo dinero varios blanqueen. Bien, entonces siempre en los blanqueos fue así, es como que el dinero blanqueado está todo al mismo tiempo en el banco a una fecha. Y hay una excepción que lo establecía la ley, lo restringió la reglamentación y me dice que si blanqueo menos de 100.000 y voy a realizar una operación onerosa debidamente acreditada, en ese caso excepcional puedo sacar los 100.000 antes del día 1 de octubre. ¿Bien? Te dejo una pregunta, Marce, ¿Sí? que vamos sí, a hacerlas todas al final y le pido a los participantes que las anoten en el chat. Ha surgido en varios lugares, y lo dijo el presidente también. ¿Qué pasa con el blanqueo de pesos? ¿Se puede, no se puede? ¿Está El blanqueo, contemplado? O el sea, en vez de blanqueo de blanquear pesos, dólares, voy y deposito pesos. el blanqueo está en pesos, está perfectamente contemplado, está expresamente contemplado. Yo puedo blanquear moneda extranjera o moneda nacional, yo puedo blanquear. Lo veo poco práctico, alguna cifra importante blanquear en pesos, porque no sé, voy a tener que ir por el volumen, voy a tener que ir con una camioneta, con un camión, con bolsos. Puede generarse algún problema si las cifras son altas. Respecto, ya no va a ser fiscal el problema. Por el lado fiscal no va a haber problema. Por el lado de prevención del lavado de dinero, que el banco diga, pero para, esto que vos lo tenés el 31 de diciembre, si el blanqueo era los fondos que tenés el 31 de diciembre, está permitido. No creo que alguien por cifras importantes lo vaya a hacer, pero alguien por poco dinero a lo mejor podría hacerlo y es legal. Bien, pasamos a la En siguiente. ese caso, digamos, aplica el mismo régimen, no pagas nada si no lo retiras. Si lo retiras, pagarás el 5% del valor en pesos Sí, que retiraste. y por arriba de los $100.000, ¿no? Como siempre. Claro. ¿Y los 100.000 dólares ahí cómo se calculan? ¿A qué tipo de cambio? No está dicho, no está dicho. Es como que es como que está en la ley, pero no han previsto que la gente vaya a blanquear los pesos, y es como que difícilmente alguien vaya a llevar más de $100.000 en pesos. Bien. Son 100 millones de pesos. ¿A tipo de cambio oficial de ahora? ¿A tipo de cambio A MEP? ver, ¿Qué sería? si hay silencio, va a ser el tipo de cambio oficial, porque a nivel fiscal se utiliza el oficial, ¿bien? Pero no lo veo tan
común, que va a ser común que alguien vaya a llevar más de $100.000 en pesos, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, puede ocurrir. Pasamos, a ver, aparecen arbitrajes de todo tipo y es como que en Claro, alguna medida hasta el amigo Milei dice, che, sí. aprovechen. Aprovechen, pero tenemos hoy el régimen penal cambiario. Ojo que esto me perdona, ya lo vamos a ver en la liberación de impuestos y sanciones, lo penal cambiario, pero anterior al 31 de diciembre, ¿no? Todo desde el muro del 31 de diciembre para atrás, no la operatoria de hoy, claro, obviamente, la tienen que comprobar y todo ese tipo de cosas, ¿no? Que no es fácil. Bien, Hay pase. estamos. También dijimos que eso es el dinero en efectivo, pero también eh, va a estar excluido de la base imponible, digamos, el dinero en efectivo y los fondos que se transfieran de Argentina por el dinero en efectivo depositado en el exterior y transferido. Pero también podemos optar por darle el tratamiento de dinero en efectivo al dinero depositado en una cuenta bancaria del exterior. Supongamos que tenemos una cuenta en cualquier país del exterior, Estados Unidos, que ahora que vamos a tener, va a empezar a regir el intercambio con Estados Unidos, la primera tanda de información se va a recibir en septiembre de este año. Alguien tiene una cuenta en Estados Unidos y la quiere regularizar. Ahí tiene dos opciones: o regulariza la cuenta y paga el 5% vía declaración jurada en la medida que excedan sobre lo que excedan los $100.000, o puede no pagar nada, transferir esos fondos que tiene depositado en la República Argentina a una cuenta especial de activos. En realidad la ley me dice que lo puedo transferir a una cuenta de regularización de activos bancaria o a una cuenta comitente de regularización de activos, a ambas me dice, y le doy el tratamiento del efectivo. Pero todo eso lo tengo que hacer antes del 30 de septiembre y los fondos tienen que llegar antes del 30 de septiembre. Y lo mismo si la cuenta del exterior que tengo es una cuenta de inversión, una cuenta que no tiene dinero, lo que tiene son títulos valores que están depositados en la entidad del exterior. ¿Qué se puede hacer? Me permite la norma enajenar esos títulos valores, liquidarlos, y el producido de esa enajenación, los dólares, transferirlo a una cuenta especial de regularización de activos o a una cuenta comitente de regularización de activos abierta en un ALI. En todos estos casos, siempre antes del 30 de septiembre de este año. ¿Bien? Es importante todo el dinamismo que le han pretendido dar al efectivo. Ya vamos a ver con la ampliación de las inversiones posibles, que es mucho más de lo que contemplaba la ley, porque es como que ya la gente está empezando a pensar de forma distinta a la que pensaba en los primeros días en que salió la ley de blanqueo. Pasamos a la siguiente y, bueno, ¿qué queda excluido de la base imponible? Estamos hablando de los fondos, el dinero en efectivo. En primer lugar, digamos, el impuesto se va a pagar cuando se dispongan de esos fondos que están en estas cuentas especiales. Cuando se los saque de estas cuentas especiales, el banco o la ALIC va a retener el 5%. ¿En qué casos no va a retener el 5%? Cuando sean transferencias realizadas a la AFIP para pagar el impuesto especial. O sea, yo tengo un grupo de bienes que van por declaración jurada. A su vez, voy y blanqueo dinero en efectivo, supongamos dólares. Perfectamente puedo transferir de la cuenta especial para pagar el impuesto al blanqueo. Y eso es gratis, no me cuesta. Es lo opuesto al blanqueo de Macri. En el blanqueo de Macri, no sé si es que se habían olvidado, pero terminó que yo tenía que pagar el impuesto al blanqueo con dinero blanco. Acá no solo puedo pagarlo con el dinero que estoy blanqueando, sino que no me van a cobrar impuesto al blanqueo por el dinero que uso para pagar el impuesto al blanqueo de lo que va vía declaración jurada. ¿Se entiende? Bien. Tampoco voy a pagar las transferencias de fondos contempladas en la exclusión de $100.000 porque no están alcanzados por el tributo. Entonces, si yo blanqueo hasta $100.000, los puedo retirar después del 1 de octubre y no tengo que pagar nada. No me van a retener ese 5%. Tampoco me van a retener si transfiero a cuentas especiales de regularización de activos, ya sea mía o de otro contribuyente. ¿Y qué es esto? Esto le permite a las empresas
blanqueen o no blanqueen, abrir una cuenta especial de regularización de activos y recibir fondos por operaciones comerciales con un cliente. Podría una empresa, supongamos que vende autos, abrir una cuenta de regularización de activos y vender autos y cobrarlo a través de esa cuenta. De esa forma, quien le esté comprando el auto va a comprar el auto sin pagar el impuesto. Por supuesto que si quiere la concesionaria desafectar esos fondos de la cuenta, va a pagar el impuesto, pero ya vamos a ver que hay muchas alternativas como hacer inversiones financieras. Tenemos Eh, un corralito de plata, es, un es, corralito de plata blanqueada, profe, como en el 2001. Es así. La mejor expresión era lo que iba a decir, tenemos el corralito de blanqueo y todo lo que funcione por el corralito del blanqueo no va a pagar el impuesto, pero el corralito del blanqueo lo están ampliando y lo están ampliando significativamente. Ya vamos a ver en un ratito cuando pasemos la otra diapositiva, pero antes de pasar a otra diapositiva, veamos que también podemos transferir a cuentas comitentes de regularización de activos para realizar las inversiones financieras permitidas. Es decir, que yo blanqueo, no sé, $500.000 en una cuenta especial bancaria, abro una cuenta especial de blanqueo, de regularización de activos en una LIC, la LIC la recibe y voy a poder invertir, y hasta ahora no estoy pagando el impuesto, estoy dentro del corralito del blanqueo. ¿Bien? También puedo realizar transferencias destinadas a inversiones en proyectos inmobiliarios. Esto entró medio por la ventana a último momento, vía reglamentación, en donde incorporan dentro del corralito del blanqueo los proyectos inmobiliarios, que ya lo vamos a ver en detalle, algo muy similar al blanqueo de la construcción. Y también puedo transferir sin me cobren el impuesto a cualquier lado y a cualquier cuenta a partir del 1 de enero del 2026. Es decir, que el corralito del blanqueo termina el 1 de enero del 2026. ¿Bien? Ahora, Pas- antes de pasar al sí. siguiente, ahora, la realidad es que, a diferencia de otros blanqueos, tenés muchísimas alternativas y de hecho hasta podría generarse una economía del blanqueo, por lo que decís, ¿no? Che, yo le vendo a alguien, ¿sí? Desde una cosa, me la pagan en una cuenta especial, yo la cobro en una cuenta especial, pago con esa plata a alguien que tenga otra cuenta especial y eso se genera un circuito económico con eso, ¿no? Sí, está muy bien pensado y sobre todo ha quedado bien después de las ampliaciones a las inversiones financieras posibles, que lo vamos a ver en la diapositiva siguiente, en donde esto puede ser muy, muy importante. ¿Y cuáles son las Ahí, inversiones financieras que puedo hacer dentro de este corralito? Bueno, al principio en la ley me hablaba de títulos públicos de los 3 estados de gobierno, eso sigue estando, obviamente. Certificados de participación y títulos de deuda de fideicomisos financieros que tengan por objeto la inversión productiva con oferta pública, también estaba, pero después se amplió vía una resolución del Ministerio de Economía y puedo invertir también en cuota parte de fondos comunes de inversión, tanto abiertos como cerrados, en acciones colocadas por oferta pública con autorización de la Comisión Nacional de Valores, en obligaciones negociables que tengan oferta pública. Se me abrió el panorama en una forma muy amplia, ¿no? Y piensen ustedes que hay muchas empresas que hoy están invirtiendo en este tipo de inversiones y perfectamente podrían blanquear dólares, ¿sí? Lo pongo en la cuenta bancaria y quiero disponerlo, lo único que tengo que hacer es sustituir unos títulos por otros, es decir, en la inversión que yo ya tengo en cualquiera de todos estos títulos, los liquido, me hago del efectivo y con el dinero que blanqueé repongo la inversión que hice. Bien, formas de en que el blanqueo me sale gratis y no me altera mis negocios o mi planificación financiera. Bien. También con esto de que yo puedo transferir entre cuentas especiales de blanqueo por más que con otros contribuyentes, con otros sujetos, a lo mejor compro el auto, en el ejemplo de recién, pago con estos fondos y la concesionaria, no sé si todo o una parte, lo destina a inversiones financieras y no paga el impuesto. ¿Bien?
Eso sí, las inversiones financieras hay que mantenerlas hasta el 1 de enero del 2026. Pero supongamos que en el camino necesite disponer los fondos porque le sale un negocio mejor. Bueno, vamos a tener la posibilidad de usarlos los fondos, solamente que se va a pagar el 5%. Y esto me permite no solo blanquear fondos, sino que el dinero no me quede sin rendimiento, porque hasta ahora la cultura nuestra, la cultura de nuestro país es guardar dólares en caja de seguridad y eso no nos deja ningún rendimiento. Y hoy la inflación, la devaluación del dólar ya no es como antes, ya viene subiendo y a medida que va pasando el tiempo, el dólar cada vez vale menos y si no logro tener un rendimiento, estoy perdiendo parte de mi capital. Bien, bueno, ese es un tema más tuyo que mío, Aníbal, pero esto que estoy diciendo ya lo estoy viendo en esta semana, en finales de la semana pasada, como que se le ha abierto la cabeza a más de un contribuyente y dice, no, bueno. Ahora voy a pensar distinto, voy a analizar, quizás blanqueé más, porque antes estaban todos abajo de los $100.000, ¿no? Estaban trabados ahí, pero ya la gente está empezando a pensar en blanquear más de $100.000 con fin de darle destino financiero o de proyectos inmobiliarios. ¿Cuáles son los proyectos En un inmobiliarios? ratito, Sí, perdón, profe, en un ratito vamos a sí, dale. ampliar, sí, pero a diferencia de otros blanqueos, eh, de alguna manera lo que se percibe tanto por el uso del dinero en esta especie de corralito como la amplitud de las colocaciones financieras e inmobiliarias que puedes hacer. El objetivo acá, más recaudatorio, es de la economía y de generar, digamos, que esa plata entre en un circuito, ¿sí? Que inclusive venga a la Argentina y entre en un circuito de inversiones, que no tiene que ser financiar el Estado, dejar en el banco para reservas, como dicen algunos, sino para que realmente haya actividad económica con todo ese dinero informal que hoy está, en general, como bien decís, parado en un banco, parado en una caja de seguridad. Sí, es así. También se pueden hacer esto que entró por la ventana, inversiones en proyectos inmobiliarios. Tienen que ser proyectos inmobiliarios nuevos. Lo que busca esto, como bien vos decías, es desarrollar la economía más que recaudar. Entonces, los proyectos inmobiliarios nuevos son los que mueven la economía. Tienen que ser proyectos que sean posterior al 8 de julio o que al 8 de julio del 2023, que es cuando, perdón, ahí dice 2023, es 2024, hay un error de tipeo, que la fecha de promulgación de la ley tenga un grado de avance inferior al 50%. ¿Bien? Y también salió en otra resolución 2 días después, los contratos de locación de obra sobre inmueble propio con destino a fines industriales o productivos. Es decir, yo puedo blanquear fondos y necesito hacer una obra en mi empresa, ¿sí? Y contrato la locación de una obra para que me construyan una obra con fines productivos, una industria, etcétera. Eso también entra como proyectos inmobiliarios nuevos. La AFIP va a tener que reglamentar esto, esto no está reglamentado, los proyectos inmobiliarios, y va a determinar fundamentalmente cómo va a pagar el impuesto si este inversor sale de la inversión, cede los derechos sobre esa obra, sobre esa inversión que hizo antes del 1 de enero del 2026. No estaba contemplado porque todo lo que va por esta vía va vía retención en la fuente por parte del banco de la ALIC, pero acá se le escapa la posibilidad y bueno, todavía no está reglamentado ni tampoco está reglamentado el registro que tiene que sacar AFI para registrar esto. Creo que va a ser igual al blanqueo de la construcción que tuvimos en el gobierno anterior. La letra se ve que es la misma, la pluma se ve que es la misma, han copiado de ahí y creo que va a ser muy similar al blanqueo de la construcción. ¿Bien? Bueno, esto es tuyo, Aníbal. Bueno, vamos a alguna de estas posibilidades para evitar el pago del impuesto. Recordemos, como ya lo mencionaste vos, hasta $100 no pagas nada. Se podría pagar sobre el adicional de los $100.000 en función de la etapa cuando haces el blanqueo. Si es efectivo, solamente lo podés hacer al comienzo, digamos, hasta el 30 de septiembre o eventualmente la prórroga, ¿sí? Que ya se habla probablemente el 30 de noviembre. Pero bueno, a partir de
dejar ese dinero o haberlo blanqueado, ¿qué podemos hacer para, bueno, invertirlo sin pagar el 5%, ya no por los 100.000, sino por el excedente de 100.000? Y ahí, una vez que se ingresa ese dinero en la cuenta especial de regularización, que ya los bancos en general están haciéndolo, uno puede aplicar, ¿sí?, eso en diferentes activos. Lo que tiene que saber es que a partir de enviarlo eventualmente a la cuenta de una ALIC para hacer esa aplicación de fondos, lo tiene que hacer dentro de los 10 días hábiles, ¿sí? No puede tenerlo simplemente parado. O los deja en el banco, ¿sí? O si lo manda a una ALIC, los tiene que aplicar. ¿En qué? Puedes comprar, por ejemplo, un bono del Estado Nacional, ¿sí? Puedes también comprar, ya vamos a ver, algún otro tipo de activos como un ON. A su vez, en la medida que uno pueda cobrar intereses o rentas, o incluso haber vendido, ¿sí?, un activo. No es que si yo compro algo lo tengo que tener hasta la finalización del 31 de diciembre de 2025, que es poco más de un año a partir de hoy, sino que, che, compré algo, lo quiero vender, no tengo ningún impedimento, siempre y cuando reinvierta dentro de los 10 días hábiles el producido de esa venta o el producido de una renta o amortización. Asimismo, y ya lo habíamos mencionado, yo puedo utilizar cualquiera de esos activos y transferírselo a alguien o vender y transferirle el dinero siempre que sea a otra cuenta de regularización de activos. Si, por el contrario, se retira el dinero hacia una cuenta bancaria común del comitente, la ALIC tiene la misma obligación que el banco, que es retener el 5%, ¿sí?, de el impuesto aplicable en la medida que estemos en blanqueo antes del 30 de septiembre. Veamos algunas de las cosas que se podrían llegar a hacer, ¿sí?, con el dinero que un contribuyente podría exteriorizar. Pusimos algunos ejemplos que son interesantes para mensurar. Podría comprar una obligación negociable de TGS, es decir, le puedo prestar plata a TGS o le puedo prestar plata a otra empresa, San Miguel, son empresas privadas, ¿sí?, que no tienen, ¿sí?, ninguna vinculación con el Estado. En el caso de TGS tiene una obligación negociable que es ley Nueva York, en el caso de San Miguel es ley local, y yo podría tener un flujo de caja, como el que menciona ahí, simplemente porque TGS cumpla, ¿sí?, sus obligaciones. No estoy comprando acciones. Vale recordar que una obligación negociable es un título de deuda, con lo cual la empresa tiene una obligación de pagar, gane, no gane. Si no paga, entraría en default. Si uno ve las empresas argentinas que tienen crédito, hay muy pocas que no han cumplido sus obligaciones a lo largo de la historia, ¿sí? Con lo cual, si yo aplico, hagamos un ejemplo, ¿sí?, $100.000, prácticamente ahí pusimos 100.700, ¿sí?, porque tiene una cotización un poquito por encima de la par, yo podría estar cobrando cada 6 meses $4.250, ¿sí? Eso implica que prácticamente a los 6 meses que entramos en esto, si quisiera llevarme la plata, ya hubiera ganado por intereses el costo eventual de haber desarmado esa posición, ¿sí? A nuestro entender, no, en el caso de San Miguel, más o menos parecido. A nuestro entender, por ahí no tiene tanto sentido. ¿Por qué? Porque también podríamos dejar esta misma posición en garantía de una SGR y con esa garantía sacar un crédito bancario. No puedo usar esto, no puedo venderlo y disponer de los fondos, o no puedo usarlo y tomar una caución y sacar el dinero. Pero nada dice que no puedo poner estos activos en garantía, por lo menos hasta ahora. Como dijo Marcelo, habrá que ver si sale alguna regulación o algún decreto reglamentario o normativa de AFIP diferente o de CNB, pero en principio hoy yo podría usar estos activos en garantía para que me den un crédito bancario, y ese crédito bancario es de absolutamente libre disponibilidad. Ergo, puedo tener una renta en dólares relativamente segura y no tener inmovilizados los fondos porque puedo tomar un préstamo del otro lado. Algunos ejemplos adicionales de compañías que casi todo el mundo conoce: Telecom, ¿sí?, YPF, hoy
es noticia YPF por todo lo que está pasando en Vaca Muerta y entendemos que la TGS es la que maneja todo el gasoducto, inclusive los gasoductos del sur, incluido el Néstor Kirchner nuevo. YPF está lanzando junto con Petronas una obra de más de 30.000 millones de dólares, algo de foldear una ON que vence en 2027 parecería un escenario extremadamente improbable. ¿Sí? Entonces, a diferencia del blanqueo anterior, que yo no podía disponer de estos fondos para hacer inversiones de este tipo, solamente podía suscribir un título público que terminó entrando en la reestructuración del amigo Guzmán, y mucha gente ha perdido, o en fondos cerrados específicos que en la mayoría de los casos tuvieron problemas por la crisis de la economía argentina. En este blanqueo, la disponibilidad de los fondos sin pagar impuestos, sin pagar el costo, es mucho más amplia y me contempla este tipo de inversiones que a lo largo de la historia han sido muy seguras. Si creemos que el amigo Milei y el amigo Toto tiene garantizado el pago de los bonos, por lo menos por un par de semestres, como dicen y han manifestado públicamente, inclusive en recientes reuniones con Alix, ¿sí? Y que en alguna medida le creo, porque es la especialidad de nuestro ministro de Economía, yo creo que de producción y de si, qué necesita el sector ganadero para ser eficiente, no la tiene muy clara, pero cómo hacer para generar instrumentos financieros y asegurarse el repago de ciertas cuestiones es su trabajo de toda la vida. Y acá tenemos el ejemplo con un G30, que es un título del gobierno emitido bajo ley internacional, que tiene la característica que paga amortización, ¿sí? Cada 6 meses y una amortización muy significativa. ¿Sí? Ahí tenemos el ejemplo, si yo invierto $100.000, cómo serían los pagos, ¿sí? de capital e intereses a lo largo de los próximos semestres, y es extremadamente importante lo que puedo recuperar, ¿sí? Solamente por amortización. Entonces, asumiendo que Argentina no se va por, no hace ninguna trapisonda en un periodo de tiempo muy corto, como sería simplemente llegar hasta el 9 de enero de 2026, por amortización, este título de cada $100.000 que un inversor podría colocar, le devolvería 45.000, ¿sí? Hasta el 9 de enero, el 9 de enero de 2026, ¿sí? Que yo tengo que tener el dinero parado hasta el 31 de diciembre, es decir, yo invertí 100.000, me devolvió casi 45, un poco más de 45 de capital, y después podría vender el bono. Bueno, es poco probable, ¿sí? Si el gobierno de Milei llega hasta esa fecha, y todo parece indicar que va a ser así, que el excedente valga menos de lo que yo invertí hoy, ¿sí? Con lo cual la tasa de rendimiento que puedo tener es extremadamente elevada. Al lado tenemos un ejemplo con un título que fue recientemente añadido, ¿sí? a las inversiones elegibles, que es el BOPREAL. El BOPREAL, a diferencia de un GD30, es un título también del Estado argentino, pero emitido por el Banco Central, ¿sí? El Banco Central se considera una deuda senior porque, en definitiva, es la entidad que maneja todo el dinero de los bancos y a través de eso todo el dinero de los depositantes. Entonces es más improbable todavía que, que una entidad de estas características defalte. Y aparte tiene muy poca deuda emitida, ¿sí? Son 10.000 millones de dólares, no puede emitir en principio más, ¿sí? No es la intención. Eh, Hay un título que es el BOPREAL de serie 3 que vence en 2026, que a diferencia del GD30 me paga muy poquito en el medio, pero vence todo completamente este título dentro del gobierno de Milei, ¿sí? Y como ustedes ven, cuando dice TIR, eso es el rendimiento esperado, ¿sí? De una aplicación de capital hoy, y son números para inversiones en dólares significativamente altas. Si a esto le agrego que no pague el impuesto, puede ser interesante. Y algo importante de aclarar, no es que si blanqueo $300.000, tengo que poner los $300.000 en un activo. Puedo hacer un portafolio. Puede poner 50 en una cosa, 100 en otra, 200 en otra. No hay limitaciones. Y a lo largo de la vida, ¿sí? de inversión hasta el 31 de diciembre de 2025, que tengo la liberación de mis obligaciones de
mantenerlo, o el 1 de enero de 2026, puedo comprar, puedo vender, puedo reaplicar los fondos que me vayan pagando. Realmente es muy interesante. La norma también contempla que puedo comprar acciones, ¿sí? Bueno, simplemente en comparativa le hemos puesto la evolución del índice más representativo de Argentina, que es el Merval, ¿sí? Que son las principales empresas, y la evolución en dólares, ¿sí? De una canasta de acciones que se representa en el Merval en dólares, comparado con el G30, que es uno de los bonos que vimos antes. Como se dan cuenta, hay una muy fuerte correlación entre uno y otro. Las acciones han subido más por diferentes circunstancias. Ejemplo, dentro de lo que es el Merval hay muchas acciones que son de energía, ¿sí? Hay una participación importante de todo lo que es energía y transporte de energía. Y la realidad es que si uno ve los proyectos que están en desarrollo, no cosas que pueden llegar a pasar, sino cosas que ya están sucediendo, bueno, las perspectivas para esas empresas, especialmente con el RIC incluido, son muy interesantes, ¿no? Entendemos que en los próximos años, si Argentina no se va a un gobierno extremadamente raro, que no parecería ser el escenario, el sector energético va a ser muy fuerte y acá también tenemos una posibilidad de inversión significativa. Les mostramos a su vez una mayor diversificación y al final del día lo que tienen son activos financieros similares a los que podemos comprar de manera individual, pero tenemos la posibilidad de manejarlos de otra forma. Tenemos también algo que es interesante, si le creen al amigo Caputo de que el peso va a ser más fuerte que el dólar, podemos hacer alguna observación al respecto, ¿sí? Pero tenemos títulos como el TX26, que acá está comparado con el GD30 y con un fondo que es el Axis Estrategia 3, como ha evolucionado, es un fondo que manejamos nosotros y tiene activos con exposición fundamentalmente en Argentina. El TX26 es un título que de alguna manera acompaña la inflación, es un título ajustable por el índice CER. Hoy, por la cotización que tenemos en este título, te da inflación más 8, 7, 9%, está variando en esos números. Es decir, yo podría poner pesos, vendiendo los dólares, ¿sí? O comprar este título contra dólares, y acompañar la inflación de la Argentina más un rendimiento adicional, ¿sí? La verdad que tener un título que me da poder de compra, ¿sí? Más un 10% es interesante. Si el dólar se va al diablo, claramente no. Si creemos que Argentina va a recuperar parte de lo que llegó a valer su moneda, más allá que hablen que esto está atrasado comparado al 1 a 1, el dólar debería todavía ajustar mucho más. Y cuando uno ve lo que puede ser la capacidad exportadora de Argentina con Vaca Muerta funcionando a pleno, y eso puede ser de acá a 2 o 3 años, no estamos hablando de 20 años, como parte de una estrategia de diversificación, empieza a ser interesante pensar out of the box y decir, che, por supuesto que vamos a tener dólares, pero podemos tener alguna otra cosa. Acá tenemos también un ejemplo de eh, acciones individuales. Mencionábamos en general, ¿sí? Las acciones energéticas, pero también pusimos algunas acciones del sector bancario, como puede ser el Grupo Financiero Galicia. ¿Por qué? Bueno, el sector de créditos y bancario en la Argentina hoy es mínimo. Argentina tiene un sistema financiero, especialmente un volumen de créditos sobre PBI, cercano a algunos países africanos, ni siquiera a países latinoamericanos. Estamos muy por debajo de la media, con lo cual, si se da un periodo de estabilidad, hay posibilidades muy interesantes de que esto evolucione. Claramente, esto tiene más riesgo que comprar una obligación negociable de una empresa. Por supuesto, acá soy socio y dependo que la empresa le vaya muy bien.
en el otro lado soy acreedor. Como dijimos antes, puedo poner una parte en una cosa, puedo poner una parte en otra cosa y hacer un mix, ¿sí? Entendemos que todos aquellos que vayan a exteriorizar es una parte de su patrimonio, no es todo. Y podrían decir, che, pará, la parte que no exterioricé me quedo en un bono del Tesoro americano, ¿sí? Que no tengo ninguna penalidad por hacerlo. Y la parte que exteriorizo, para evitar pagos en impuestos, puedo hacerlo en un activo de esta naturaleza, que después tiene otras ventajas impositivas que ya son de público conocimiento, con impuesto a las ganancias, y vamos a ver algunas cuestiones de bienes personales un poquito más adelante. Ya que te cedo la Dale. palabra a vos de vuelta, Marcelo. Ahora viene la parte que más le atrae a los tributaristas, a los que asesoran a las empresas, que son los efectos de la regularización. Porque si bien los blanqueos permiten blanquear bienes, siempre todo blanqueo tiene que perdonar las operaciones marginales que permitieron comprar los bienes que se están regularizando. Bien, este blanqueo, al igual que los anteriores, me dice que no se aplican sobre los bienes blanqueados las presunciones de la ley de procedimiento tributario. Bien, que quedan liberados de toda acción civil y por delitos tributarios, cambiarios, aduaneros e infracciones administrativas. Liberación también extensible a los socios, administradores y órganos de fiscalización por las acciones realizadas en relación a esas operaciones marginales que permitieron adquirir los bienes blanqueados. Y acá viene lo que es la liberación de impuestos. Este blanqueo, al igual que todos los blanqueos en lo que yo tuve experiencia profesional, que fueron varios, es que quedan liberados del pago de los impuestos omitidos respecto de los fondos que hubieran utilizado para la adquisición de los bienes regularizados por los periodos fiscales cerrados el 31 de diciembre del 2023. Esto es lo que se llama la regularización proporcional a lo blanqueado. En todos los blanqueos anteriores al de Macri, si yo blanqueaba una computadora, por ejemplo, me perdonaban los impuestos de las operaciones que tuve que realizar para comprar la computadora. Bien. Tenía que haber una cierta proporcionalidad. Y ya vamos a ver que eso cambió con el blanqueo de Macri y se vuelve a incorporar en este blanqueo, que es en la diapositiva siguiente, que es lo que se llama como tapón fiscal. Bien. Pasamos a la siguiente. Bueno, este blanqueo además trae algo novedoso que no lo vimos en ningún blanqueo, que me dice que si blanquean los socios o accionistas de una sociedad, ese blanqueo libera a las sociedades a las cuales pertenezcan los socios. Es la primera vez que lo vemos en un blanqueo. Yo le puse liberación indirecta y me permite, tiene su lógica. Se supone que el dinero que el socio regularizó fue con dinero generado por la sociedad, entonces libera también a la sociedad. Pero no hay precisiones sobre esto y no hay historia sobre esto. Lo que sí es importante, la liberación de impuestos que en la jerga se les llama tapón fiscal, que lo conocimos por primera vez con el blanqueo de Macri, que ahora está presente también. ¿Qué es lo que me dice esto? Esta es la parte que más cuesta a los tributaristas, a los inspectores. Recordemos que el blanqueo de Macri se hizo para atraer la regularización de cuentas bancarias. Este también. ¿Por qué? Porque hemos firmado el tratado con Estados Unidos y Argentina va a recibir ahora en el mes de septiembre información de cuentas bancarias de las personas humanas argentinas. ¿Bien? Había que buscar una fórmula para que si alguien blanqueaba el saldo de la cuenta, en este caso el saldo de la cuenta el 31 de diciembre del 2023, el blanqueo lo liberara no solo de la proporcionalidad en relación a ese monto, que era lo que teníamos en los blanqueos anteriores al Macri, sino que me permitiera también liberar las operaciones que se movieron en esa cuenta bancaria, ¿sí? Y que no están en el saldo y que no está en ningún otro bien porque no tengo. Entonces acá viene lo que se llama como tapón fiscal. El tapón fiscal dice que
los beneficios de la liberación de impuestos se extiende a cualquier bien o tenencia poseída con anterioridad al 31 de diciembre del 2023, no declarado oportunamente, estamos hablando de tenencias marginales, y que no se regularizan en este régimen por no tenerlo el 31 de diciembre del 2023. Bien, esto hace que un blanqueo de poco monto, de $10.000, $100.000, me permita liberar operaciones marginales sin límite de monto. Por ahí suena raro, a algunos les cuesta creerlo, esto ya lo vivimos con el blanqueo de Macri. Al final, había del lado del fisco, en algunos momentos estaban un poco se resistían porque parecía no tener lógica, pero la lógica era esa, era poder solucionar el problema de las historias de las cuentas bancarias, porque si yo blanqueo una cuenta que tiene un saldo de $100.000 hoy y tuvo movimientos por $5 millones en el pasado, tenían que buscar una fórmula para que ese movimiento de la cuenta bancaria quede liberado por más que yo transfiriera $100.000. Con una gran diferencia en este blanqueo que lo mejora. En el blanqueo de Macri, si yo me olvidaba de declarar algún bien, había una tolerancia mínima, muy baja, pero si yo me olvidaba, se me caía el blanqueo, eso era gravísimo. En este caso no, este caso es más racional, porque si yo me olvido de blanquear algún bien que supere el 10% de los bienes regularizados, lo que se me va a caer es el tapón fiscal, se me va a caer esta liberación amplia, sin proporcionalidad, sin límite, y me va a quedar la liberación de impuestos proporcional a los bienes que haya blanqueado. ¿Bien? Esto es muy importante, y además hay algo más importante, que en el blanqueo de Macri estaba expresamente prohibido, porque había un artículo que así lo establecía, que no se podían liberar vía blanqueo facturas apócrifas. Bien, había que ir por la moratoria en aquella oportunidad. En este momento, en este blanqueo, no hay ninguna mención al respecto, con lo cual, en aquellos casos en que la empresa haya tenido facturas apócrifas por gastos inexistentes que me hayan generado ingresos marginales, van a quedar liberados en este blanqueo. Esto también es muy, muy, muy importante. Con lo cual, ya no viéndolo desde el punto de vista que quiero blanquear bienes, desde la vocación por blanquear y todo lo que hablábamos antes, es muy importante que toda aquella empresa que haya tenido alguna desprolijidad en el pasado, porque haya tenido alguna operación marginal, haga un blanqueo, aunque más no sea simbólico, para protegerse fiscalmente y tener la cobertura ante eventuales inspecciones. ¿Bien? Seguimos. Bueno, en este régimen hay sujetos excluidos, al igual en los regímenes anteriores, funcionarios públicos y sus familiares. Por favor, vean el detalle en la ley, porque hay que ser muy prolijo en esto, pero con una salvedad. Ahora pasa a ser mucho más amplio porque se extiende la exclusión a antes eran los familiares en primer grado y ahora se extendió hasta los colaterales en segundo grado por consanguinidad y afinidad. Con lo cual puede haber mucha gente, no mucha, pero puede haber gente que a lo mejor no lo advertimos, que está excluido de blanqueo porque ya sea hermano de un funcionario o de una persona excluida, cuñado de una persona excluida. Hay que ser cautos y preguntar a la persona que se le va a blanquear la relación con los funcionarios y sus familiares. También hay otros sujetos excluidos que también hay que hacer el análisis. En realidad son los declarados en quiebra, los condenados y procesados por una serie de delitos. Hay que ver cada caso en particular. Y también ahora se incorporó, que no estaba en otros blanqueos, las personas jurídicas en que los sujetos excluidos tengan participación mayoritaria o el control de la voluntad social. Antes esto no estaba, ahora si hay un sujeto excluido y ese sujeto excluido tiene la participación mayoritaria de la sociedad también va a estar excluida. Hay algo que hay que decirles a la gente que entra en este régimen, que para mí esto es letra muerta, pero bueno, hay que decírselo, que hay un artículo que dice que quienes adhieran a este régimen no podrán acogerse a regímenes de regularización fiscal hasta el 31 de diciembre del 2038. Y yo digo que esto para mí es letra muerta porque simplemente la nueva ley de blanqueo, si es que viene alguna, siempre me dijeron que era la última, en el primer blanqueo de Alfonsín me lo creí, pero bueno, después me fui dando cuenta que no era tan así.
Lo único que tiene que hacer la futura ley, si viniera alguna ley, es derogar este artículo y listo. Se supone que quien promueva una ley de este tipo va a querer que se adhieran. Pero bueno, se lo tengo que decir. No creo que esto sea obstáculo porque para mí es como eso que dicen, este es el último blanqueo, es lo mismo. Bien. Ya resumiendo, vamos a ver los aspectos relevantes, una síntesis de los aspectos relevantes positivos de este blanqueo y después vamos a ver los negativos. Lo relevante positivo, primero el costo del blanqueo. Este blanqueo es muy barato, 5% para todo tipo de bienes, es gratis hasta $100.000, sin límite de monto, manteniéndolo hasta enero del 26 para el efectivo, para las cuentas del exterior transferidas al país, para los títulos valores en el exterior liquidados y transferidos al país, y para inversiones en proyectos inmobiliarios, siempre que mantenga todas estas inversiones hasta el 2020, hasta enero del 2026. La liberación de impuestos es tan buena como la del último blanqueo de Macri, como el del blanqueo de Macri, pero más amplio porque no hay restricción para facturas apócrifas por gastos no realizados y la pérdida de este beneficio y si omito declarar algún bien, solo pierdo el tapón fiscal, no se me cae el blanqueo como era el blanqueo de Macri. Realmente creo que esto hace que sea uno de los blanqueos más favorables al contribuyente de los 7 blanqueos que yo participé en mi vida profesional, ¿no? Vamos a los aspectos negativos, siempre hay aspectos negativos. No se pueden regularizar bienes a nombre de tercero, algo que era fácil en el blanqueo de Macri. Se esperaba que los inmuebles declarados por sociedades fueran permitidos blanquearlos, era una forma, en definitiva, no era de blanquearlo, era de sacarlo de la sociedad en forma barata. Eso fue derogado expresamente en senadores. Yo ahora tengo que demostrar que quien va a blanquear un bien es propietario de ese bien, lo tengo que mostrar muy bien. En caso de bienes de cambio, estamos igual que en todos los blanqueos. No está prohibido blanquear bienes de cambio, ¿sí? Pero en la práctica no sirve porque, al igual que en los otros blanqueos, me dice que no está permitido computarlo como existencia inicial en el periodo siguiente, con lo cual en la práctica no me serviría. Bien. El tema de impuestos provinciales es un tema delicado. Si las provincias no adhieren, se genera una contingencia respecto a ingresos brutos, en el caso de empresas y sociedades, con lo cual es como que se vislumbra que los blanqueos de cierta importancia van a venir por las personas humanas, tal cual como fue en el blanqueo de Macri, ¿sí? Este es un tema, no sé si la provincia de Córdoba, sé que hay gente que ha hecho gestiones, le han hecho llegar estas inquietudes al gobierno. Creo que por el Poder Ejecutivo va a haber voluntad de adherirse. En el blanqueo de la construcción se adhirieron, pero hay que esperar. Tengamos en cuenta también para el monto del blanqueo, por más que se adhiera a la provincia, hay que ver cómo es la adhesión de la provincia. En el blanqueo de Macri la provincia se adhirió, pero no al tapón fiscal, se adhirió en términos proporcionales a los bienes blanqueados, nada más. ¿Bien? Está el tema de la previsión futura de adhesión a otros blanqueos, que para mí es relativo. Y después hay algo que es la pérdida, si blanqueo, pierdo el carácter de contribuyente cumplidor. Entre este paquete se dio una especie de premio a aquellas personas que hubieran presentado sus declaraciones juradas en tiempo oportuno en los últimos años y no entren al blanqueo. Pero entrando al blanqueo pierdo ese beneficio. En el caso de las personas humanas es el 0,5% que se me disminuye la alícuota. Cada tramo de la escala de la alícuota se me disminuye en un 0,5%. Pero ya vamos a ver que esto no afectaría si opto por el régimen especial de ingreso de bienes personales. En las personas jurídicas PYME también si entro al blanqueo voy a perder una pequeña porción de alícuota que podría tenerla si no entro al blanqueo y he presentado en regla mis declaraciones juradas. Acá la alícuota en las personas jurídicas es el 0,50, acá la reducción es el 0,125 por 3 años, es decir, del 0,50 se bajaría al 0,375 y acá el contribuyente va a tener que poner en la balanza el tapón fiscal, la protección que hablábamos hace un rato o ahorrarme unos pesos en bienes personales. Pero esto sirve para las pymes. Si no soy pyme,
o soy un fideicomiso, por ejemplo, no me afecta ya que no hay beneficio cumplido. Bien. Y con esto estamos terminando lo del blanqueo y pasaríamos al régimen especial de ingreso del impuesto sobre los bienes personales. ¿Quiénes son los sujetos alcanzados por este régimen? Personas humanas, sucesiones indivisas, y si bien no está puesto acá, también los ex residentes que quieran retomar la residencia pueden optar por este régimen. Esta adhesión es optativa, el que quiere se adhiere, el que no quiere no se adhiere. La fecha de adhesión vence el 30 de septiembre, pero guarda que hay que hacer un anticipo el día que venza la declaración jurada de bienes personales del 2023, que empieza a vencer de acuerdo al quit, pero el primer vencimiento es el 26 de agosto. El 26 de agosto, al igual que en el blanqueo, tengo que depositar el 75% del monto que me dé esta adhesión optativa. Si me equivoco, si no deposito nada, me olvido, pierdo la posibilidad de adherirme. Y si me equivoco, deposito menos, igual que en el blanqueo, pago el error de estimación ingresando un 100% adicional. ¿Bien? La base imponible. La base imponible para los bienes que no se blanqueen, para los bienes que vienen de antes, es bastante simple. Se toma la base imponible del periodo 2023, ¿sí? Restando el mínimo no imponible. Ahora el mínimo no imponible, después de la reforma esta, se fue a 100 millones de pesos, ¿sí? Resto todos los bienes exentos, como siempre, hago el cálculo como siempre. Hay una sola corrección que tengo que hacer respecto a bienes exentos, que tengo que depurarlo. Si en los últimos 21 días del año, si después del 10 de diciembre invertí en algún título público o en algún instrumento financiero exento, ahí lo tengo que incorporar a la base, ¿sí? Si lo adquirí después del 10 de diciembre, y ahí tengo el patrimonio que va a ser base, restando inclusive el mínimo no imponible de 100 millones, tengo el patrimonio que va a ser base para el cálculo. Pasamos a la diapositiva siguiente, y a ese patrimonio lo multiplico por 5 porque estoy pagando por adelantado 5 años y le aplico la alícuota del 0,45. A ese total le voy a poder restar los anticipos que pagué a cuenta del 2023 y los pagos a cuenta. Recordemos que puede haber percepciones por uso de tarjeta de crédito en el exterior. Bueno, eso lo resto. Lo que no está aclarado todavía si lo puedo restar del anticipo del 75 del total. Por ahora le estamos diciendo a la gente y andar reservando los fondos como si el 75 fuera sobre el total y los anticipos y pago de cuenta, se va a aclarar eso en los próximos días, seguro que se aclara. Y bueno, en definitiva, de esa forma pago adelantado, ¿no? Eso es por los bienes que no entraron en el blanqueo, por los no blanqueados. Sí. Te hago una pregunta, profe, ahí Sí. antes de seguir esa parte, pues suena raro. ¿Por qué se excluye los títulos públicos? ¿Sí? A ver, que siempre han estado. No, los Y que para siempre han entender, estado sí. no, los que siempre han estado no, los que adquirí en los últimos 20 días. Es como una especie de norma antielusión. Es común que más de uno se pasa a títulos exentos los últimos días del año. Bueno, para el día de la foto, si bien hay una norma antielusiva en el decreto reglamentario de bienes personales, nunca pasó nada. Y bueno, acá te dice en forma clara que lo que adquiriste después del 10 de diciembre, nada más que eso, lo repones a la base imponible a los efectos de este cálculo. Si pagara Bien, por el régimen normal, no. ¿Bien? perfecto. Bien, eso es por los bienes que vengo declarando. Por los bienes que entran en el blanqueo, recuerden que hay 3 etapas en el blanqueo, no está definido hoy qué es lo que voy a blanquear, no va a estar el 30 de septiembre. Acá el tema es distinto, hay un cálculo paralelo y un ingreso en otro momento de tiempo. Y es así, el valor determinado en dólares deberá convertirse, de lo que blanquee, deberá convertirse, recuerden que el blanqueo era en dólares, a pesos conforme el tipo de cambio de la fecha de presentación de declaración jurada del día anterior al vencimiento. O sea, si entro en la primera etapa, voy a congelar todo este patrimonio blanqueado a valores del
del día 29 de noviembre sería, que es cuando vence la declaración jurada, ¿sí? Eso se multiplica por 4. ¿Por qué por 4 y no por 5? Porque el blanqueo me perdona el 2023. Bien, entonces tengo que pagar 4 años, pero me cobran un poquito más de tasa. En vez de ser el 0,45, el 0,5. Y ahí, de esa forma, tengo que pagar un anticipo del 75%, que falta mucho para el vencimiento. Es la fecha límite para adherirse a la etapa 3. Esto está contemplado así porque yo puedo entrar en distintas etapas de blanqueo. Y el saldo, el 25%, cuando venza la declaración jurada de la etapa 3, allá a lo lejos, ¿bien? Eso es para los bienes que entran en el blanqueo. Y esto es muy conveniente, pasamos al diapositiva siguiente, esto es muy conveniente por varias razones. En primer lugar, no tengo que presentar más la declaración jurada por los años que estoy pagando por adelantado. Aparte de no presentar la declaración jurada, pasemos a la diapositiva siguiente, Aníbal, por favor. Bueno, perdón, antes de ir a las, antes de ir a las ventajas, acá hay un tema de números para ver la conveniencia de esto, el tema financiero. Acá están cómo funcionan las escalas. Hay 2 escalas ahora en bienes personales para el que no haga el pago anticipado. Hay una escala para el no cumplidor, que es la que estamos viendo, y hay una escala para el cumplidor que viene en la diapositiva siguiente. Pero lo importante es que tanto para uno como para otro, las escalas van bajando y las escalas del cumplidor le restan el 0,5%. El impuesto va bajando paulatinamente, un 0,25 por año, hasta llegar al año 2027 en que la alícuota es el 0,25. La conveniencia financiera, en definitiva, acá va a depender de si es cumplidor o no es cumplidor. Si aquel que necesite blanquear y no es cumplidor, bueno, la ventaja financiera es gigante. No sé, Aníbal, si querés explicar vos esto. Acá hicimos un pequeño, claro, acá hicimos un pequeño cálculo, ¿sí? Para dos contribuyentes con bases imponibles de 1.000 millones y considerando las exenciones, sí, acá no está considerado la casa habitación, sino solamente el No mínimo está lo mezclado imponible. todo. Claro. Y, y vos verías, digamos, 2023, 24, 25, 26, 27, lo que deberías pagar de bienes personales, ¿sí? En el caso de ambos tipos de contribuyentes, y cuánto sería el pago anticipado. Bueno, la TIR, digamos, en el caso del contribuyente no cumplidor, da 110%, ¿sí? Por eso daban cero, porque se la TIR. O sea, si vos querés usar otro, después les podemos mandar una Excel para mirarlo. En el caso de no cumplidor, por supuesto, da menos. ¿Por qué? Porque las alícuotas, ¿sí? Son inferiores. Cuanto más alto el patrimonio, mayor la tira, ¿sí? Porque más plata queda en los tramos de mayor alícuota del impuesto, ¿sí? Entonces, cuanto más alto el patrimonio, si esto es, a ver, con un ejemplo de alguien que tenga 200 millones, la TIR es mucho menos conveniente o es de mucho más baja. En un contribuyente que tenga un patrimonio de 5.000 o 10.000 millones, es mucho más alto. Este ejemplo no tiene en cuenta algo que es muy importante, que es el potencial incremento patrimonial, ¿sí? Porque ahora estamos tomando la foto con el patrimonio hoy, pero recordemos que en la medida que se vayan incorporando bienes al patrimonio, que no sean por donaciones, eso por explicar a vos, esto congela, ¿sí? El monto por 5 años o por 4, según sea el caso, y todo eso no aparece, amén de la potencial estabilidad fiscal que esto te da, ¿no? Bien. Bueno, ¿y qué es esta estabilidad fiscal? Bueno, es la exclusión del impuesto a los bienes personales y de otro impuesto patrimonial por los periodos ya adelantados. Cuando habla de todo otro impuesto patrimonial, pensemos en un nuevo impuesto a la riqueza, imaginemos un cambio de gobierno, que venga otro color político, que quieran poner otro impuesto a los grandes patrimonios o supuestos grandes patrimonios, porque en el impuesto no graban solo los grandes. Vamos a tener la estabilidad fiscal. Y también vamos a tener eso por los periodos que entran
en el régimen, en los años que estoy adelantando. Pero además, por los años que siguen hasta el 2038, es decir, del 2028 al 2038, me da una estabilidad fiscal que si el Estado llega a poner un impuesto a los bienes personales superior a ese 0,25% o cualquier impuesto ordinario o extraordinario del Estado Nacional que grave el patrimonio, ¿sí? Y que supera anualmente el 0,25, yo no tengo que pagar esa diferencia y si el Estado me lo reclamara, automáticamente se me genera un crédito fiscal por la diferencia. Esto es muy bueno, esto es para contrarrestar lo que ocurrió en el blanqueo de Macri, que todos regularizaron, el mismo Macri antes de irse elevó el impuesto a los bienes personales y bueno, y después vino el cambio de gobierno y no solo subieron las alícuotas de bienes personales, sino que las acrecentaron para los bienes del exterior a valores realmente muy, muy altos. Bien, esto es lo que atrae a mucha gente entrar en este régimen. Bien, ¿qué pasa con las donaciones? Bueno, si un sujeto, después que me adhiero a esto, si un sujeto adherido acepta donaciones antes del 31 de diciembre del 2027, si viene de otro sujeto adherido, no tributa el impuesto. Si viene de un sujeto no adherido, va a tributar el 0,45 o el 0,5 por los años que resten hasta el periodo 2027. ¿Bien? Y me aclara que esto se aplica siempre que el donatario sea pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad del donante, su cónyuge, excónyuge o conviviente al momento de la donación. ¿Qué pasa con el fallecimiento del contribuyente adherido? Esto no estaba en la ley, pero lo pusieron vía reglamentación. Hasta la declaratoria de herederos, la sucesión indivisa no tiene que abonar el impuesto. Ya lo pagó el causante en su momento. Desde la declaratoria de herederos, solo no tributarán los herederos adheridos por los años remanentes. Con lo cual, una buena planificación familiar te lleva a que la adhesión, sobre todo en personas mayores, es duro lo que estoy diciendo, pero la adhesión la tendría que hacer todo el grupo familiar, los padres y los hijos, ¿bien? Sobre todo en patrimonios importantes. Eso es lo aconsejable, ¿bien? Te hago una pregunta ahí que algo hemos hablado. Hay muchas personas que por diferentes motivos han puesto fideicomisos patrimoniales o han dividido su activo en parte a nivel a cabeza personal, parte en fideicomisos patrimoniales, sí que tenía un beneficio notable en lo que era la alícuota de bienes personales, especialmente sobre bienes del exterior. Si esa persona, digamos, en un futuro desarma total o parcialmente ese fideicomiso, ¿sí? ¿Cómo evalúas su efecto sobre esta parte? Bueno, eso no está contemplado. Estás dando ideas para que alguien reglamente eso. A mí, ¿qué me parece? Eso quedaría fuera del pago por los años. O sea, si sigue en el fideicomiso, va a seguir pagando y va a seguir pagando el 0,5% por año, con lo cual no hay inequidad tributaria. El tema es si durante el transcurso del 2024, por ejemplo, o en el 2025, revoco la transferencia fiduciaria, ¿sí? Esto no está contemplado, pero se lo podría ver, la idea económica, como que es mi propia decisión, es como una donación a mí mismo que me dice, porque este es un patrimonio que yo lo tengo afectado en un patrimonio de afectación y yo lo estoy viendo así. Además, no sugiero hacer eso porque podría llegar hasta tener problemas. El fulano, sobre todo si en ese fideicomiso hay bienes del exterior, porque le podrían decir, vos hiciste el fideicomiso solamente por la ventaja tributaria y bueno, a lo mejor lo hizo por otras ventajas que le daba hacer el fideicomiso, no sé, la planificación familiar, evitar el proceso sucesorio en otros países, etcétera, ¿no? Pero lo prolijo sería pagar por la diferencia o no desarmar el patrimonio. Hay casos en que a lo mejor hay necesidad de desarmarlo por alguna cuestión, entiendo, pero es algo que no está escrito. O sea, hoy no está contemplado, eventualmente habrá que ver que si aparece alguna regulación al respecto, Sí, y después, bueno, cada uno tendrá que evaluar cada los uno potenciales con su riesgos que conlleva. asesor, cómo ve esto, pero bueno, no nos olvidemos que
Nosotros tenemos en nuestra ley de procedimiento el principio de la realidad económica, que más allá de las estructuras jurídicas que yo haga, cuando la realidad económica demuestre que esto se hizo con el solo fin de evitar el impuesto, se prescindirá de las estructuras jurídicas y se tributará sobre la verdadera realidad económica. ¿Bien? Ujú. Bien, entramos y vamos a hacer algunas preguntas, o te traslado algunas preguntas lo más rápido posible. Hay muchísimas, como te imaginarás. Eh, no vamos a poder contestar todas, hay algunas que son muy técnicas, ¿sí? Eh, Te voy haciendo y contesto algunas que son muy simples. Si yo blanqueo efectivo y no blanqueo inmuebles que no tengo, me la vas a pagar por el efectivo, tendrás la franquicia de los 100.000. Después verás si te encuentran o no los inmuebles, digamos, pero mientras no te los Ujú. encuentran, no, sobre el efectivo no pasa nada. El tema es que en definitiva estás en esto de, bueno, que se te puede caer el tapón fiscal, no te debería afectar por lo que vos dijiste, lo que blanqueaste, ¿verdad? No me debería afectar lo que blanqueé. Tengo la liberación en relación a los bienes blanqueados, proporcional. Perfecto. Hay una pregunta muy técnica que si tengo en curso una inspección y no me da el récord, si eso, digamos, lo que aparezca ahí, eso va por blanqueo o por moratoria. Para que no entendí. ¿Cómo es la pregunta? Si no me da. Si tengo en curso una inspección y no me da el índice RECO, desconozco de qué No, a se ver, a trata. ver, a ver. En estos momentos hay muchas inspecciones y las inspecciones están apurando y se van a abrir más inspecciones. Y bueno, el inspector viene con el criterio tradicional y te dice, no da la relación de débitos fiscales concretos fiscales para las empresas de tu rubro. Bien, en condiciones normales, eso puede ser una causal puede terminar una determinación de oficio. En la práctica si es razonable lo que está planteando el inspector, uno hace un ajuste y rectifica, pero ahora tenemos que cambiar el chip, ¿no? Ahora yo tengo que ver si voy a entrar a un blanqueo, si entro a un blanqueo, voy a blanquear bienes. Como blanqueo bienes, me perdonan las operaciones marginales que hice para adquirir esos bienes y por el tapón fiscal me perdonan las operaciones marginales, no solo en relación a esos bienes, en proporción a esos bienes, sino sin límite. Entonces, eso perfectamente puede ser regularizado vía blanqueo. Sé que vamos a tener cierta resistencia, ya lo tuvimos en el blanqueo de Macri, pero esa resistencia luego se disipaba y terminaban aceptando lo que la ley dice, que me libere impuestos. Para que no Bien. haya ¿Hay dudas, algún- sí. sí, para que no haya dudas, porque esto es lo que más dudas genera. ¿Qué es lo que me libera en un posible ajuste de inspección? Me libera todo lo que pueda tener su origen en ingresos marginales. Bien, no me va a liberar un error en la confección de la declaración jurada, el blanqueo. Yo me equivoqué al hacer la declaración jurada y ese error puse algo como exento a algo que estaba grabado, no, eso es un error técnico, eso no viene por un tema marginal. Todo lo que pueda tener relación con fondos marginales me lo libera. Entonces, si la relación entre débitos y créditos eh, o, o, no es la adecuada, pero perfectamente se puede deber, yo no lo tengo que probar, es todo posibilidad a que declaré menos ventas de las que me correspondían, yo blanqueando soluciono eso. Eh, ¿Qué se consideran operaciones onerosas debidamente documentadas? ¿Hay algo escrito Sí, ya? ¿Hay algún sí, criterio o eso es? hay escrito la reglamentación, el decreto que reglamentó estableció que, cita ejemplos, boleto de compraventa, factura de venta y después termina en una etcétera. Es decir, si me voy a comprar el auto, la factura, si compro un inmueble, el boleto, la escritura, eso es. Hay ejemplos. eh, Vengo declarando un terreno y de repente, me di cuenta que se hizo un edificio y yo tengo un par de departamentos en vez del terreno. Bien, ¿Eso se puede blanquear o no? para mí sí, he escuchado opiniones que dicen que no, porque no está expresamente establecido, diciendo con eso, se puede blanquear todo activo no declarado, quizás tenga un problema para evaluarlo, ¿cómo evalúo? Si ya tengo el cedulón,
Bueno, voy a tener que ver el cedulón del impuesto inmobiliario, separa lo que es la tierra y la construcción. Si está en el cedulón la construcción, va a ser fácil. La construcción multiplicada por 4, eso va al blanqueo. Y si no, no tengo nada porque todavía no está en el cedulón materializada la obra. Lo prudente sería hacer una tasación y en función de eso entrar al blanqueo. Hay una consulta y son varias parecidas. A ver, si yo deposito hasta $100.000, ¿sí? En el banco por un blanqueo de efectivo, eh, lo tengo que inmovilizar hasta el cierre de la etapa, que en principio hoy es 30 de septiembre, podrá haber alguna prórroga y eso habrá que verlo. A partir del cierre de esa etapa, puedo retirar el dinero sin pagar impuestos. Si Correcto. blanqueas, si blanqueas 200.000, ¿sí? Vos podrías retirar con esa misma restricción hasta 100.000, ¿sí? Sin pagar. Si retiras los otros 100.000, pagas el 5% por esos otros 100.000, ¿verdad? Eso es lo racional, eso es lo que yo interpreto. No está dicho expresamente así, tampoco está dicho que hay que pagar por todo. Hay gente que está especulando y está diciendo, están interpretando la ley muy literalmente y, a mi opinión, hay que ver cómo termina la película, estamos en Argentina, ¿no? Pero, y más con este gobierno que lo que pretende es motorizar la economía y no recaudar impuestos, yo creo que eso se aclara en los próximos días y me parece a mí que va a ser sobre el excedente de los 100.000. No lo puedo asegurar, pero debería ser así. Está bien claro que en el blanqueo que va por declaración jurada se paga sobre el excedente. No debería ser en este caso por no decirlo expresamente. Bien. Ahora, hay una consulta que dice, che, si realizaste alguna venta, acá dice septiembre de 2024, me imagino que será septiembre. A ver, como diciendo, che, si yo vendo un departamento en efectivo en septiembre de 2024 por $100.000 y blanqueé $100.000, ¿sí? ¿Puedo blanquear el efectivo? A ver, obviamente que A después ver, tendrás que ser coherente con tu declaración jurada, ¿no? el efectivo que yo blanqueo es el efectivo que supuestamente tenía el 31 de diciembre y no tengo que decir de dónde lo saqué. No me pueden Correcto. preguntar el origen de los fondos. Bien. Bien. Bueno, claramente, si vos vendiste un departamento en septiembre de este año, en tu declaración jurada de ganancia de este año y de bienes personales, deberás hacer constar ese dinero más allá de lo que hayas blanqueado que supuestamente tenías en 23. No podés omitir esas cosas, sino es como que, bueno, Pero estás siendo incoherente. intuyo lo que quiere la pregunta. La pregunta es que vendo el 15 de septiembre, seguramente debe haber un ingreso marginal de esa venta, entonces quiere ir a blanquear. No tiene que decir de dónde, pero si hubiera una forma en que le demuestran, que no la veo fácil, que ese dinero lo generó después, no va a quedar liberado. ¿Bien? Es lo que hablaba un poco de los pesos. Se supone que vos tendrías que Eh, haber tenido los pesos el 31 de diciembre del año pasado. lo No mismo, tenés que lo mismo. justificarlo. No, Bien. para nada. Eh, los bienes que se blanquea una cuenta en el exterior, ¿sí? Si la podés dejar en el exterior, pagas el impuesto. Para no pagar Sí, el impuesto, tenés que traerla para acá y ponerla después en alguno de los activos permitidos, ¿verdad? correcto. Bien, o sea, se puede blanquear. Esa cuenta en el exterior, ¿sí? Si yo lo único que voy a blanquear es una cuenta de $100.000 en el exterior, eventualmente, a ver si lo puedo dejar en el exterior en ese caso y no pago nada. O hasta Correcto. $100.000, por más que lo tenga en el exterior, no pago nada. No pago nada. Ya no hay discriminación ideológica como en otras normas, que todo lo del exterior era malo, era caro, había que pagar más impuestos. Esto es igual. Bien. O sea, hasta $100.000 blanquee lo que blanquee y lo deje en lo que lo deje, no pago. Por el excedente de 100.000, para no pagar, lo tengo que poner en alguna de las inversiones permitidas en la norma, ya sean financieros o inmobiliarios. Correcto. Eh, si yo le compro a un desarrollista, sí, o yo soy desarrollista, me pongo al revés, me inscribo en todo este régimen de inversiones permitidas y recibo un pago de una cuenta especial. Obviamente ese pago lo puedo aplicar en lo que sea, no es que Ese tengo pago la está restricción. liberado. No lo vas a recibir en Bien, una cuenta especial tuya. Ese pago va a ir a bien. una cuenta normal tuya. Lo hago al revés. Yo soy una persona física que tengo un departamento y alguien que tiene una cuenta especial me quiere comprar el departamento. Si yo abro una cuenta especial, ¿sí? Y Sí, le vendo el departamento, ese otro me lo puede comprar y yo tendré las restricciones de usar esa plata para otra cuenta especial o dentro de las inversiones permitidas. claro. Claro, si una persona que pretenda
hacerse líquido, vender el inmueble y tener inversiones financieras, viene bárbaro porque le calza justo. Ahora, de vuelta, es este concepto de corralito de la plata que se blanquea. O sea, a ver, Sí, yo, aunque no blanquee, podría abrir una cuenta especial para vender propiedades a gente que blanquee y tendré la restricción de usar ese dinero dentro de las inversiones permitidas correcto, hasta diciembre del año que viene o pagar el 5% si lo retiro. correcto, correcto. Está Bien, perfecto. bueno, Es el creo que efecto está claro. minimizador que va a tener esto. Bien, excelente. Sincerado, 31 de diciembre del 5. La fecha para mantener el dinero, bueno, te lo dijimos, los bienes que se blanquean en el caso de estar casados se consideran gananciales. Acá tenemos una pregunta más delicada. No es mi tema, pero si no lo puede mostrar, a ver, uno va aprendiendo en la vida profesional porque va viendo cosas. Y lo que dicen los especialistas, esto, los impuestos van por separado. Si logra demostrar que era propio y tiene elemento de prueba, será propio. Y si hay confusión patrimonial, será ganancial. Para abogados de familia. Tratamiento de la obra de construcción se contempla en el blanqueo, ¿en qué figura? La obra en construcción, es decir, yo puedo, con dinero blanqueado, no pagar el impuesto por arriba de los 100.000. Si voy y compro a un desarrollista, No, acá me parece que está, che, yo tengo una obra de construcción bueno, no tengo la mi tengo obra, tengo declarada. mi propia obra. Yo Mi tengo un obra. terreno, tengo construido el 10%, tengo menos del 50% construido, también puedo blanquear dinero y con ese dinero pagar a quien me haga la obra. Un contrato de locación de obra. Tengo que tener todas las formalidades, tengo que contratar a alguien que me haga la obra. No puedo empezar a Ah, comprar los te lo diré materiales. distinto. Me parece que la pregunta es, che, si yo tengo una obra en construcción que no declaré, o sea, che, tengo, es más, puedo Ah, no haber no. declarado en el terreno, compré un terreno con Vamos, boleto y empecé a construir unos no, dúplex. ya está. Es lo que dijimos antes de la mejora. Nada más que en vez del edificio te lo tiene en la mitad, va a blanquear hasta lo que esté construido el 31 de diciembre del 2023 y va a tener que buscar los elementos de prueba. Salvo, y ahí te pregunto, que yo soy una empresa constructora y eso es un bien de cambio. Si yo soy una empresa constructora y un bien de cambio, voy a tener problemas con el tema de existencia inicial, la existencia final, pero hay que ver Ok. porque, sí, ahí es para analizarlo en una constructora, porque en realidad la constructora no lo hace por diferencia de inventario el cálculo, es directo. Eso es para analizarlo muy puntualmente. Bueno, hay muchas preguntas sobre las cuentas del exterior, ¿sí? Te volvemos a decir, si hasta $100.000 en una cuenta del exterior, no pagás por el excedente de $100.000 para, a ver, puedes pagar o tenés que traerlo a una de las cuentas especiales. Hay una aclaración, hasta ahora la norma no contempla que vos puedas transferir directamente una ALIC. En principio, hasta ahora la norma contempla que tenés que mandarlo al banco, Sí, ¿sí? correcto. Y después de ahí pasar una ALIC, se están haciendo los pedidos a CNB pertinentes, Sí, pero a vamos a ver, ver sí qué lo hay. dice la norma, a ver, no lo dice para el blanqueo del dinero, sí lo dice para la transferencia del exterior. En la parte que habla de la transferencia de la cuenta del exterior al país, me dice a una cuenta bancaria o una LIC. Ahí lo dice. No sé en la práctica operativa, se terminará definiendo pronto. Si tiene Sí, que venir con son el cosas, banco. esas cosas que seguramente tendremos normativa al respecto. ¿Cómo evaluar y documentar blanqueo de nuevos aportes a fideicomisos cuya participación ya estaba declarada? Bueno, a ver, acá hay que buscar el elemento de prueba. Guarda que salió antes de ayer, salió una resolución de AFIP con un anexo con los elementos de prueba. Se puso un poco durito respecto al blanqueo de Macri, fecha cierta en el caso de los boletos, pero eso va a ser orientativo, todo va a depender de la realidad. Yo tengo que probarlo. No sé, si tengo un contrato con fecha cierta va a estar bárbaro. Si no tengo contrato con fecha cierta y soy yo y el fideicomiso que somos nosotros mismos, se va a complicar un poquito más. No va a ser tan complicado si tengo la trazabilidad bancaria. Es todo cuestión de hecho y prueba y hay que ser sólido en los elementos de prueba porque ha habido casos, hemos tenido casos en el pasado de blanqueos impugnados por AFI, muy pocos, yo conozco uno, por no demostrar la existencia del bien blanqueado, del activo blanqueado, ¿no? Hay que ser prudentes. Consulten a su asesor, Eh,
Sí, No, digo, sigo porque estamos muy jugados ya con el tiempo. Eh, Blanqueé una cuenta en Estados Unidos, sí, que tenía posiciones financieras, pagué el 5%. A lo largo de este año seguí haciendo operaciones y gané. Eso, obviamente, en el 2024 tendré que presentar la declaración jurada de ganancias, ¿no? sí, y vas a pagar ganancias por las ganancias que generas a partir del 1 de enero del 24, te empezás a pagar ganancias. Bien, Acá el tapón fiscal y la liberación del blanqueo es hasta el 31 de diciembre del 2023. Todo lo que bien. generes, lo que se ha venido generando durante este año, ya va a pagar ganancias. Caso habitual tenemos las personas que trabajan en el exterior y han ido cobrando, ¿sí? En cuentas del exterior, ¿sí? Generan el blanqueo al 31 de diciembre de 2023, pero siguen cobrando en el exterior en esa cuenta, ¿sí? O sea, Sí. lo que se blanquea claramente queda exento de cualquier impuesto es lo viejo, pero los Lo nuevos único movimientos que tendrán que queda exento, presentar sí, ahí no es problema el impuesto, lo ahí que el queda problema lo liberado es pasa. lo viejo, pero lo nuevo habrá que hacer las declaraciones juradas pertinentes. Sí, el problema es lo cambiario. Es decir, desde el punto de vista impositivo y penal cambiario, desde el 31 de diciembre del 23 para atrás va a estar todo cubierto. El problema es impositivo y cambiario. El impositivo está a tiempo, porque la declaración jurada falta mucho para que venza la del 24, para incorporarla en su declaración jurada, pero no va a tener la liberación de los delitos que pudiera haber cometido por la ley penal cambiaria, ¿no? De enero Sí, para en acá. general hoy, digamos, lo único que tendría ahí es una demora sobre lo que excede los $24.000, que es la nueva norma, Exacto, exacto, ¿sí? Pero exacto, bueno, eso. exacto. Sí, Pero bueno, hay que tener en cuenta que che, todo lo que labora en el exterior tiene cuestiones financieras, pero también cambiarias a contemplar, ¿no? Eh, bueno, Salvar, hay muchísimas preguntas, ya suelen pasar a las 10:30 que nos habíamos fijado como tope. Eh, si tuviéramos que decir un resumen y después obviamente cada uno podrá seguir con las consultas, y si alguien necesita le pasamos tus datos obviamente. Podríamos decir que este programa de doble, ¿no? Porque tiene el blanqueo sin el tema de la modificación de bienes personales sería claramente incompleto, pero cuando vos tenés las dos cosas, ¿sí? Parecería que se ha sacrificado la parte fiscal en aras a generar realmente, después quizás de la decepción de aquellos que blanquearon con el tema Macri, ¿sí? Generar que ese dinero ingrese a la economía y genere un movimiento, eh, dando, entre comillas, beneficios interesantes, alícuotas muy bajas de blanqueo o inclusive la posibilidad de no pagar, la posibilidad de usar el dinero libremente para muchas cosas pagando poco o inclusive esta especie de economía con dinero de blanqueo, que se podría movilizar durante todo lo que queda 24 y 25, y decir, che, te aseguro que no te voy a matar con bienes personales. Si vos entras a este pago anticipado, te doy la tranquilidad de que no te van a poder cobrar para adelante, como fue con Macri mismo y después Alberto, los tremendos aumentos de alícuotas y de estos impuestos, la contribución extraordinaria, digamos, después de la pandemia. ¿Sería esa la idea? Y si esa es la idea, con la normativa como salió, porque ahí hay más de una pregunta, che, ¿se puede confiar nuevamente en todo esto? bueno, son muchas cosas. A ver, yo creo que este blanqueo es muy novedoso, la forma en que está pensado. No es su gran pretensión recaudar, algo van a recaudar con el blanqueo, pero no tanto. La recaudación sí se va a completar con el pago anticipado de bienes personales, que por más que sea barato, le estoy cobrando ahora varios años. Eso va a compensar un poco la recaudación. Creo que esto, si le dieran un poquito más de tiempo para la adhesión, porque los tiempos han quedado muy cortos, puede tener mayor aceptación de la que por lo menos al principio se esperaba. No hay duda que la tranquilidad que le da a quien blanquee y entre en este régimen anticipado es esencial, porque de lo contrario, la gente no, o por lo menos montos importantes no iban a regularizarse. Y respecto a la confianza, no sé, ya es un tema particular, muy personal, pero creo que está apuntando bien en el sentido.
de que está tratando de movilizar la economía. Esta apertura que hubo para el sector financiero, ampliar el corralito prácticamente con muy pocos límites o sin límite para el sector financiero de títulos argentinos y ampliarlo para la construcción, es una muestra de que lo que están buscando es movilizar la economía más que recaudar, ¿no? Un detalle ahí que se nos pasó y que es importante. A ver, en principio, todo lo que se genere dentro de una cuenta de blanqueo no se puede retirar. O sea, vos pusiste 100.000, hiciste inversiones, tenés 110.000, no las podés retirar. Si las retirás, pagas el 5%. O sea, no es que podés retirar la ganancia, por lo menos no hay normativa al respecto. No, no, Pero no, sí no. hay algo muy importante que, Sí, estamos de sí, acuerdo. o sea, eso, sí, lo que está dentro de la cuenta no se puede tocar hasta el 31 de diciembre de 2025. Ahora, ¿se puede tomar financiamiento contra eso? La respuesta sería sí, no. Yo no puedo tomar una caución y retirarla porque estoy retirando dinero. Sí, podría tomar una caución para apalancarme, eso en principio este, no hay algo que lo impida. Tengo que respetar las restricciones que tiene el mercado. Che, si soy importador, blanqueé, en esa cuenta no puedo hacer ninguna operación de la que está prohibida, eso, o que me limitan el acceso al MULC, eso sigue, pero sí podría también usar ese dinero para ponerlo en garantía un SGR. ¿Por qué? Porque el dinero, cuando me bloquean la cuenta, no sale de la cuenta. ¿Sí? Si me prendan los títulos, ¿sí? Si están prendados, y la SGR me da una aval y saca un crédito bancario, en principio eso no hay limitación alguna. Si dentro del periodo de restricción no pago el crédito, me ejecutan y se retira la plata, ahí tengo una situación de otro tipo. Pero en condiciones normales, donde lo pongo eso en garantía, me prendan las posiciones y saco un crédito bancario, ni siquiera tendría esa inmovilización relativa a A los ver, fondos planificados. y la situación de otro tipo que te referís sería que le vas a tener que retener cuando el impuesto en el momento que ejecuten la garantía, con lo cual, Ujú. no sé, la sociedad de garantía recíproca tendría que subir el aforo en un 5% para de esa forma cubrirse, porque en definitiva no veo que vayan a trabar eso, no tendría sentido trabar la posibilidad de otorgar garantía si no sale el dinero de la cuenta, ¿bien? Bien. Profe, como siempre, muchísimas gracias. Hemos tratado de hacer en un tiempo razonable un paneo global. Sin duda que quedan preguntas sin contestar. No es materia de esta charla ir a casos extremadamente específicos. Sí dar un marco conceptual y por lo menos de algunas de las cosas que hacen a la generalidad. Obviamente que quedamos a disposición tanto del Estudio Badra como de SIC para ampliar lo que se ha visto. Y desde ya, como siempre, los invitamos a todos los asistentes, les agradecemos y los invitamos a seguir participando de este tipo de exposiciones. Veremos si sale normativa específica, si vale la pena hacer alguna cosa adicional y si no, seguramente estaremos intercambiando ideas a lo largo del próximo mes. Te comprometemos, Marce, en tal sentido, a mantenernos informados y atentos a todo lo que pueda surgir. Bárbaro, muchas gracias a ustedes y saludos a todos. Dale. Nos vemos en la próxima. Gracias,